Buenas tardes a todos. Desde Descifrando la Historia contamos con el privilegio de poder acercarnos a la antigua Roma a través de uno de los mayores conocedores del gran imperio romano. De forma muy amable y desinteresada, el historiador y arqueólogo Arturo Sánchez Sanz nos ha querido acompañar en este viaje en el tiempo de más de 2000 años. Arturo, además de ser licenciado en Historia y Arqueología, también es autor de varios libros de temática histórica, destacando su libro Pretorianos, la élite del ejército romano, que fue finalista como mejor ensayo histórico en 2017. Cuenta con un máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad y es doctor en Estudios del Mundo Antiguo. Buenas tardes a ti también, Arturo, y muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Creo que de alguna manera todos nos sentimos más cercanos a una civilización antigua cuando descubrimos que su vida cotidiana era de alguna manera semejante a la nuestra. Nos gustaría saber, Arturo, qué tipo de calendario utilizaban los antiguos romanos, cómo, de qué forma se cuantificaba el tiempo. Un placer para mí hablar con vosotras sobre estos temas y ya sabéis que me apasionan, así que siempre que queráis podéis contar conmigo. Y en cuanto a la forma de medir el tiempo por parte de los romanos, hay muchas similitudes con la forma en que más o menos organizamos ahora mismo las horas del día, de la noche, el calendario, etcétera, pero con algunas diferencias. De hecho, nuestra palabra calendario, que deriva de calendarium, en latín no significaba realmente calendario, sino que hacía referencia al momento en el que los deudores tenían que pagar las deudas a sus acreedores, que era al principio de cada mes en las calendas. Entonces, más o menos se refiere a esa acepción, porque los romanos realmente a su calendario lo llamaban fasti, que estaba más relacionado con lo que debía hacerse a ojos de los dioses. Entonces, a partir de ello es como organizaban los días más importantes del mes, que eran sobre todo las nonas, las calendas y los idus, para organizar todas esas festividades o todos esos momentos importantes de celebración que tenían en el calendario romano. De hecho, inicialmente el calendario solo tenía 10 meses que se designaban por los numerales, y poco a poco, con el paso del tiempo, se fueron dando cuenta de que había un gran desfase entre el propio calendario que habían generado y las estaciones, que era lo más importante para el mundo romano. Entonces añadieron 2 meses más, que serían enero y febrero, pero no como los tenemos ahora, sino al final del año. Entonces, estuvieron así durante bastante tiempo, hasta que a mediados del siglo II a.C., los problemas que estaba teniendo el mundo romano con las guerras en Hispania, obligaron un poco a modificar ese calendario. Se dieron cuenta de que, iniciar el calendario como tradicionalmente en marzo generaba bastantes problemas, porque, sí, era el momento en el que iniciaban esa contabilización de los días y los meses del año, también iniciaban el periodo de asignación de los mandos de los magistrados, etcétera, y también se iniciaba en ese momento porque era el momento de preparar las tierras para las cosechas. Pero claro, a la hora de organizar las campañas militares se requería demasiado tiempo para organizar todo ese material militar, todas esas tropas, y sobre todo enviarlas a los teatros de operaciones en el menor tiempo posible. Por tanto, desde ese momento organizaron que el año empezaría no en marzo ya, sino en enero, y que durante esos meses de enero y febrero llevarían a cabo todas esas tareas para poder estar, el ejército en marcha y listo para el combate ya en marzo, cuando empezará la campaña y cuando fueran nombrados los nuevos magistrados. Entonces, más o menos ese fue el momento en el que se organizó un poco el calendario romano, que tiene más similitud con el que tenemos actualmente. También, recordar cosas o acontecimientos curiosos, como fue tras la muerte de César, que ese quinto mes, que todavía, ya no era el quinto mes, pero mantenía ese numeral de quintilis en el calendario romano, que corresponde a julio, se le otorgó a propio Julio César en conmemoración de esta figura, y pasó a conocerse como Julio, hasta que años después Octavio Augusto quiso hacer lo mismo, pero en este caso, aunque el mes sextilis, que correspondía a agosto, pasó también a llamar su nombre, necesitaban que tuviera los mismos días que el propio Julio, de alguna manera, para honrar a ambas figuras de la misma manera. Entonces, ese mes de agosto, que originalmente tenía 30 días, pasó a tener 31 debido al día que se le quitó a febrero. Por eso, nuestro calendario ahora tiene julio y agosto 31 días y febrero tiene 28. Entonces, son algunas de las curiosidades. Y en este sentido, en cuanto a la medición del tiempo, si hacemos caso a Séneca, probablemente si le preguntáramos la hora a algún romano, a cuantos más romanos se lo hiciéramos, cada uno nos daría una hora distinta, porque no era una medición muy exacta en aquella época, y también existía más flexibilidad de la que tenemos hoy en día. Por entonces, utilizaban preferentemente los relojes de sol,
todo el mundo tenía relojes de sol, incluso se colocaban en lugares públicos, y de hecho incluso se fabricaban también relojes de sol portátiles que pues no medían más de 3 centímetros de diámetro y que bueno, pues eran bastante útiles en Roma. Pero probablemente esos relojes solo podían ser utilizados en Roma porque, bueno, pues todas las marcas para medir esa sombra que proyectaba sobre el reloj, pues estaban, digamos, ajustadas a la latitud a la que se encontraba Roma. Entonces, si te ibas de viaje, probablemente esos relojes de sol, pues no harían una medición tan correcta en ese sentido. De hecho, también los días nublados o por la noche, pues estos relojes eran inútiles. Entonces se empezaron a digamos, extender los relojes de agua, las clepsidras, que bueno, pues poco a poco fueron inundando las domus romanas, que incluso pues en algunos casos tenían hasta esclavos encargados únicamente de dar las horas de alguna manera con un toque de corneta para que pues los miembros de la casa pues supieran más o menos en qué momento del día se encontraban. Entonces pues bueno, más o menos de esa forma se organizaban un poco el tiempo, aunque bueno, existía una enorme flexibilidad en la sociedad romana para los que llegaban tarde, porque las horas no estaban muy correctamente marcadas. De hecho, los romanos dividían los días en 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad, pero claro, las horas diurnas no tenían la misma duración real en verano que en invierno. Como más o menos a lo mejor sabéis, pues en verano las horas de luz podían llegar a tener hasta 75 minutos y las horas, esas mismas horas en invierno, pues no tenían más que más o menos aproximadamente pues 44 minutos. O sea que bueno, veis que existía bastante flexibilidad en ese sentido y bueno, pues en el mundo romano llegar tarde no estaba tampoco tan mal visto como puede estar ahora. Seguramente Roma, como ocurre en nuestros días, era una ciudad muy visitada por turistas y peregrinos de la antigüedad. En este caso, ¿dónde se alojaban estas personas? Roma era la mayor urbe de la antigüedad, con lo cual podéis imaginaros que cada año pues acudían miles y miles de turistas pues por los más diversos motivos, no solo por disfrutar de su increíble arquitectura para la época, sino por negocios, por visitas a familiares, etcétera. Entonces, bueno, era un reclamo increíble en la época y claro, cuanto mayor era ese reclamo, pues más posibilidades de alojamiento había y más necesario se hacía informarse bien sobre pues lo que nos podíamos encontrar, teniendo en cuenta sobre todo pues que la mayoría de turistas en este sentido no tenían muchos recursos para poder elegir, por ejemplo, barrios más elitistas para poder alojarse, como podían ser el Palatino o el Capitolino, y bueno, pues tenían que optar por opciones más asequibles, digamos, pero bueno, teniendo en cuenta que por ejemplo barrios como el Esquilino pues tenían los mayores índices de derrumbes e incendios de la capital, entonces era mejor evitarlos y a lo mejor buscar opciones pues mucho más económicas, como podía ser el Aventino, que bueno, pues dentro de todo lo que había era una zona bastante segura y no demasiado cara para alojarse. Bueno, y en este sentido también hay que tener en cuenta que la mayoría de esos alojamientos correspondían a las bien conocidas ínsulas, esos bloques de edificios de pisos tan altos típicos de los romanos que conocemos muy bien y que bueno, pues debido precisamente a que muchas veces se erigían sin tener muy en cuenta las normas mínimas de seguridad, pues bueno, también requirieron de la intervención de emperadores como Augusto o Trajano, que fueron reduciendo su altura, intentando pues que bueno, esos derrumbes y esa facilidad que tenían para incendiarse, pues se redujeran lo máximo posible, pero bueno, como os podéis imaginar, la especulación hizo que muchas veces pues estas normas no se tuvieran en cuenta. Entonces, bueno, imaginaros también en ese sentido que, al contrario de lo que ocurre actualmente, donde, bueno, pues en un edificio probablemente los áticos sean los pisos más caros de un bloque, pues en Roma era todo lo contrario, porque de hecho cuantos más lejos estuvieras de la posibilidad de intentar saltar por una ventana de alguna manera a la calle para salvarte en un momento de incendio, de derrumbe, pues más barato era el alquiler. Entonces digamos que en la primera o en la segunda planta se alquilaban a las personas que tenían más posibles, digamos, y en función de eso, según se iba subiendo, se alojaban pues las capas más modestas, digamos, de la sociedad, con muchas menos comodidades, etcétera. Entonces, bueno, era importante saberlo y sobre todo elegir una ínsula que estuviera cerca de las termas para, bueno, pues darnos un respiro y bañarnos, etcétera.
y también de los aseos públicos, porque bueno, pues no contaban esas ínsulas con gran parte de pues las comodidades de las que hoy en día podemos encontrar en un hotel. Entonces también era importante en ese sentido. De hecho, las ínsulas tenían un portero que bueno, pues se sentaba, digamos, a la entrada y controlaba más o menos quién entraba, quién salía, se encargaba de dirimir pues cualquier disturbio que hubiera entre vecinos, etcétera, y por eso pues normalmente se contrataba a antiguos legionarios que bueno, pues por esa condición ya estaban acostumbrados a lidiar con este tipo de problemas. Entonces bueno, pues podéis imaginaros que era importante elegir muy bien el barrio donde íbamos a estar, la ínsula más o menos que fuera más adecuada a nuestras necesidades, y si era posible pues coger los pisos más bajos. De hecho, en el siglo II a.C. sabemos que en época de Septimio Severo había más de 46.000 ínsulas en Roma, frente a pues apenas 1.800 domus asignadas a los patricios, para que veáis un poco pues cuál era la diferencia entre unos y otros, y bueno, pues las opciones de alojamiento entre unos y otros. Todos hemos oído hablar de las termas romanas, pero ¿realmente eran tan habituales y accesibles como pensamos? En realidad solo unos pocos patricios contaban con la posibilidad de relajarse en una especie de termas construidas al efecto dentro de su propia domus. Entonces imaginaros, para todo el resto de la población se convirtieron en enormemente comunes. De hecho, las ínsulas pues no contaban con este tipo de instalaciones, por tanto no solo la población local, sino todos los turistas, gente de paso, etcétera, que estuvieran en Roma, pues normalmente acudían a estas termas. De hecho, tenían una versión, digamos, un poco más reducida que las grandes termas patrocinadas en Roma, por ejemplo, por Trajano, que eran las balnea, y bueno, pues allí podían también realizar las labores de aseo diarias que necesitaban. Pero bueno, cuando no era, digamos, una necesidad como tal, sino bueno, pues una acción de ocio, pues acudían a estas enormes termas que bueno, pues eran como una ciudad en sí misma, eran un mundo totalmente aparte, y de hecho, a pesar de ello, pues bueno, eran enormemente asequibles, porque podían acceder tanto hombres como mujeres, como patricios, soldados, niños, esclavos, etcétera. Entonces no había en ningún momento pues problema alguno por, digamos, que todos esos estratos sociales socializaran precisamente en un mismo lugar. De hecho, la entrada era, digamos, muy asequible, porque solo te cobraban un cuadrante, que para la época, pues bueno, al cambio a lo mejor podríamos decir que era como €1 o algo menos de €1. Entonces, pues digamos, eran enormemente asequibles. El problema muchas veces es que, bueno, luego una vez dentro, todos los servicios que requirieras, pues probablemente necesitarían de un pago adicional. Entonces, bueno, pues de alguna manera, según lo que fueras a disfrutar dentro, pues podías pagar más o menos al final de la jornada. Pero bueno, existían a la entrada unas enormes piscinas que solo tenían 1 metro de profundidad, que bueno, pues era donde, digamos, la gente pues aprovechaba para entablar conversaciones, cerrar negocios, pues encontrarse con amigos, etcétera, porque bueno, pues era el lugar, digamos, de intercambio de opiniones, de encuentro, etcétera, en la antigua Roma, en estas instalaciones. Y bueno, pues eran de 1 metro, porque en aquella época, al contrario de lo que podamos pensar, muy pocos romanos sabían nadar, y de hecho solo los que a lo mejor desempeñaban su oficio pues en el mar o en los ríos, etcétera, pues por obligación y por seguridad personal habían aprendido a nadar, pero de una manera totalmente particular y en su propio estilo, digamos. Entonces los romanos no iban a las termas a nadar, iban a pues acicalarse, a descansar, a relajarse y a socializar. Entonces podíamos encontrar en estas enormes termas no solo estas piscinas, o no solo las consabidas digamos, piscinas de agua fría, templada y caliente que todos conocemos, sino también pues servicios de masajistas, bibliotecas, jardines, gimnasios, etcétera. Entonces, digamos, era un enorme centro de ocio en sí mismo, que los romanos pues aprovechaban gran parte de los días. De hecho, muchos romanos las visitaban casi diariamente, porque bueno, pues en el caso de las termas de Trajano, por ejemplo, sabemos que tenían una capacidad por lo menos para 3.000 personas. O sea que imaginaros, y allí se juntaban, pues como hemos comentado, hombres, mujeres, niños, esclavos, patricios, etcétera, que es que bueno, pues digamos que luego dentro pues podían pagar por esos servicios de guardarropa, podían pagar por pues masajes, podían pagar por el uso de aceites, por el uso de toallas, etcétera, pero mientras pues convivían, socializaban y pues pasaban el día
en estos lugares. Entonces eran muy conocidos, muy demandados y tenían un enorme éxito, como ha llegado, pues por ejemplo, hasta nuestros días, también a través de nuestros balnearios. Tenemos la creencia de que el culto al cuerpo y el cuidado de la estética es un concepto que pertenece a la edad moderna, pero es algo erróneo sin duda. Arturo, ¿cómo cuidaban su cuerpo los romanos? ¿Cuál era su rutina diaria? Bueno, los romanos estaban tan preocupados por el aspecto físico y la imagen que daban como los griegos o incluso más. De hecho, no solo tenían que favorecer, ofrecer una imagen adecuada como romanos que eran, sino también en los casos de los patricios o las clases adineradas, pues también de su estatus. Entonces era algo muy importante para los romanos. De hecho, como hemos comentado, pues no solo había gimnasios en las termas, sino también en otros muchos lugares de las ciudades, y allí pues se reunían no solo hombres, sino también mujeres, pues para llegar a cabo entrenamientos y juegos con los que, bueno, pues aprovechaban para tonificar el cuerpo y digamos, mantenerlo en forma. De hecho, pues bueno, los hombres también practicaban allí la lucha, practicaban también el boxeo utilizando sacos llenos de harina, jugaban a los dados, etcétera, incluso a las tabas, y las mujeres pues también con ellos practicaban deportes como el precursor del actual voleibol, incluso pues a veces utilizando vestimentas como túnicas, pero también los precursores de los actuales bikinis. De hecho, pues no solo se dedicaban a ese tipo de juegos, sino también a juegos de pelota pues muy similares o en parte similares a la actual pelota vasca, porque utilizaban para ello las manos. Entonces, pues bueno, también incluso utilizaban pesas para pues fortalecer los brazos, los pectorales, etcétera. Entonces, bueno, vemos que allí pues se preocupaban también mucho sobre el aspecto físico y sobre, bueno, pues la imagen que daban al resto de ciudadanos y a todos los extranjeros que pudieran estar en la ciudad. De hecho, pues bueno, tanto los romanos como las romanas desde la primera hora del día se preocupaban muchísimo por la imagen. Los romanos utilizaban pinzas, de hecho, para depilarse el vello facial que podían tener, digamos, de más. Y pues bueno, de hecho Julio César era un verdadero adicto a este tipo de acicalamiento, pero bueno, también acudían, si no tenían el dinero suficiente para contar con uno de estos profesionales en su propia domus, pues a los distintos barberos y peluqueros que había a lo largo de la ciudad para que pues bueno, les realizaran los peinados de moda y les acicalaran la barba en los momentos en los que esta pues estaba de moda, o se la cortaran cuando tampoco pues se llevaba en ese momento. Entonces bueno, en este último caso era bastante complejo porque al no existir jabón pues se producían muchísimos cortes, dependía mucho del pulso que tuviera el barbero, y pues bueno, era bastante tradicional que cuando fueras a cortarte la barba pues casi hicieras testamento, porque probablemente te harían varios cortes pues muy fácilmente. De hecho, los barberos más famosos incluso pues recibieron epitafios de muchos de sus clientes donde pues lamentaban que bueno, pues que hubieran fallecido, porque a partir de ese momento pues tendrían bastante más miedo a la hora de afeitarse la barba. Entonces pues bueno, eran bastante coquetos en ese sentido. Y también las mujeres, por supuesto, que bueno, pues dedicaban desde la primera hora de la mañana pues muchísimo tiempo con sus esclavas a procurarse el peinado de moda en ese momento a través de las pelucas, o pues bueno, utilizar cosméticos, etcétera, para maquillarse, no solo los ojos, sino también se pintaban los labios, etcétera, utilizaban perfumes, incluso precursores de los actuales desodorantes, y bueno, pues se dedicaban incluso a teñir las canas que pudieran salir en ese momento, porque pues bueno, era muy importante la imagen en la antigua Roma, y no solo el culto del cuerpo, sino pues vemos que todo lo que rodea a esa presencia que debían mostrar, sobre todo en cuanto a las clases elevadas. Una ciudad tan grande como Roma, que ya en la antigüedad albergaba más de 200.000 personas, debía de contar también con problemas semejantes a los de cualquier ciudad en la actualidad. ¿Cómo solventaban esos problemas de alcantarillado o de eliminación de residuos? Bueno, y en momentos esa cifra se multiplicó por 5 o por 10, porque Roma llegó a atesorar más de 1 millón de habitantes, y en algunos momentos incluso 2 millones de habitantes. Imaginaros la cantidad de personas en aquel momento de la historia. Pues en una ciudad
como aquella, igual que actualmente los problemas existían y eran muchos y la mayor parte muy similares a los actuales. De hecho, la eliminación de residuos era solo uno de ellos. También existía inseguridad a pesar de la actuación de los vigiles, las cortes urbanas o los propios pretorianos. Los incendios, como hemos comentado, también se contaban por cientos casi a diario, y el urbanismo salvaje, pues para dar cobijo a toda esa cantidad de población, también provocó que se construyeran muchas ínsulas sin las mínimas garantías de que se pudieran mantener en pie, como hemos comentado antes. Entonces, pues bueno, era bastante complicado y los derrumbes eran muy frecuentes, provocando pues lógicamente una enorme cantidad de muertos que se incrementaban mucho cuando se producían en cadena incluso. Y a pesar de ello, pues bueno, los alojamientos de Roma nunca llegaban a cubrir las necesidades de la enorme cantidad de población que se desplazaba a la ciudad. Otro problema importante eran los humos. Tener en cuenta que decenas de miles de hogares consumiendo braseros, chimeneas o los propios generados por las enormes termas que había en la ciudad y los hornos de los panaderos, etcétera, pues provocaban una enorme cantidad de humos en Roma. Porque, pues bueno, por otro lado también tener en cuenta que se quemaban toneladas de madera diarias, lo que generaba una enorme cantidad de humo que tardaba bastante en disiparse y en ocasiones pues podía llegar a ocultar la propia ciudad, sin mencionar pues lógicamente el daño ecológico que suponía. Así que, como podemos imaginar, pues de tan elevada cantidad de población se desprendían también bastantes otros problemas bien conocidos, como eran el tráfico, el excesivo ruido, las aglomeraciones, sobre todo a la entrada del circo, del anfiteatro, de eventos especialmente importantes, y sobre todo pues la suciedad, como comentabais, relacionada con la eliminación de residuos. De hecho, César autorizó únicamente la circulación de vehículos destinados a las obras de interés público y prohibió el tráfico privado desde el alba hasta el ocaso. Sin embargo, pues esta medida solo consiguió trasladar parte de ese ruido a las horas de sueño que debía permitir el descanso de los habitantes, los que no paraban pues de quejarse al respecto. Luego, lejos de las domus patricias, no había en Roma un lugar para descansar, según decían sus propios habitantes, ni de día ni de noche. De hecho, en fechas concretas, cuando se renegociaban los contratos de alquiler, pues las calles de Roma se llenaban de familias enteras desahuciadas en busca de un nuevo sitio donde alojarse, creando pues una auténtica emergencia social que ningún emperador consiguió jamás solucionar de verdad. También, en un intento por evitar que tal cantidad de población decidiera hacer sus necesidades en cualquier lugar por donde transitaran, pues se instalaron más de un centenar de letrinas públicas, las cuales eran bastante fáciles de identificar porque a la entrada había personas en fila ante un banquito de madera y detrás de este un esclavo que se encargaba pues de dar acceso a las letrinas con un plato de barro donde dejar una moneda por los servicios, porque claro, como en todo, había que pagar. No era mucho, solo pues calderilla, pero había que pagar, y allí pues decenas de individuos, entremezclados unos con otros, de edades, clases, etcétera, pues se juntaban para hacer sus necesidades corporales. Imaginaros pues el olor que se desprendía de estos lugares, pero a nadie le importaba demasiado, ya que se trataba de un sitio adicional donde los romanos podían socializar de manera habitual, que era lo que a ellos más les interesaba. Entonces no podía esperarse en ellos pues la privacidad que podemos encontrarnos ahora mismo, y pues bueno, ni siquiera pues podías utilizar muchas veces más que la túnica que llevabas puesta pues para tapar un poco las partes íntimas. En esos bancos que todos conocemos que se encontraban en esas letrinas, pues había debajo un profundo canal donde el agua corriente conectada con el alcantarillado se llevaba esos residuos, y bueno, pues más o menos de esa manera se permitía un poco aliviar esas necesidades, porque muy pocos patricios podían disponer de este tipo de servicios en su propia casa, pero también existían los que ni siquiera disponían de un mínimo para pagar ese servicio, los cuales terminaban pues por utilizar cualquier lugar adecuado, y si tenían algo más de conciencia cívica, pues incluso podían utilizar las grandes tinajas que se colocaban en las intersecciones de las calles para este fin, al menos en cuanto a las aguas menores, porque con el tiempo los tintoreros comenzaron a patrocinar estas tinajas, ya que su negocio se basaba en el ácido úrico que aprovechaban de ellas. Luego, pues lógicamente Roma sí que es cierto que contaba con un extenso sistema de alcantarillado, y la más antigua de estas instalaciones era la conocida como Cloaca Máxima, que corría bajo el foro y tenía la suficiente amplitud incluso para admitir un barco.
De hecho, muchas ínsulas tenían instalaciones conectadas a las alcantarillas y a una fosa séptica común, pero otras dependían de la escupidera que conocemos más tradicionalmente. De hecho, a veces los excrementos se recogían para utilizar como abono, como parte simplemente se tiraba por la ventana, o razón por la cual pues muchos de esas pequeñas losas elevadas sobre el pavimento que se colocaron en las calles de Roma permitían a los viandantes cruzar la calzada sin tener que ponerse perdidos los pies de alguna manera. De hecho, la cloaca máxima desembocaba todas esas aguas fecales en el Tíber, aunque existían multitud de pozos negros que bueno, pues servían también para ese mismo fin, pero bueno, había que vaciarlos periódicamente, en el que pues podía ser probablemente uno de los trabajos más ingratos de la antigüedad. También tenemos que mencionar que bueno, pues las calles tenían esa característica forma elevada en la parte central para permitir precisamente que las aguas de lluvia pues las lavaran y corrieran por esos laterales, de manera que pues bueno, actuaran como desagües. También los propietarios de las ínsulas o los comercios eran los encargados de instalar y mantener esas aceras, y si no las tenían en condiciones el ayuntamiento pues las arreglaba por su parte, pero le cobraba a los dueños de aquellas casas o de aquellas tiendas una multa pues para, digamos, pagar un poco esas reparaciones. No obstante, pues bueno, podéis imaginar que cuando las aguas del Tíber crecían demasiado se generaba un enorme problema, porque el flujo de residuos que lanzaban al río podría llegar a invertirse saliéndose por los desagües. Así que pues bueno, al final en Roma existía una legislación específica contra el lanzamiento de orina y los excrementos desde los edificios, y era muy severa. De hecho, las penas dependían del resultado de que ese bombardeo, digamos, desde las partes superiores pues terminara manchando a alguien que transitara por la calle, y que pues bueno, en ese sentido incluso podía llegarles a causar algún tipo de daño físico. Imagino que conforme se va desarrollando la sociedad romana, la educación también sería algo que formará parte de la misma, que se formaría un sistema educativo. ¿Cuándo se sentó ese sistema educativo? ¿Y podían asistir todas las clases sociales? ¿Era igual para niños que para niñas? En Roma no existían los colegios tal y como los conocemos actualmente. De hecho, la palabra collegium deriva de juntos por ley, más habitualmente utilizado para asociaciones, magistraturas, etc. Por entonces, los niños estudiaban con un maestro sentados en taburetes en plena vía pública, o si tenían la posibilidad, cubiertos bajo alguna galería, de modo que las clases se pregonaban a los alumnos y también a todos los viandantes que pasaran por allí y quisieran refrescar sus conocimientos. Con suerte, los alumnos estudiaban con tablillas de cera o pizarras para las lecciones, y el maestro solía manejar una vara para aplicar los preceptivos castigos que le permitía la ley. A veces, incluso con suerte, las clases se daban en locales destartalados o antiguas tabernas, pero la mayoría de los alumnos apenas asistían para aprender lo básico: leer, escribir y contar, lo suficiente para desenvolverse y empezar a trabajar cuanto antes, ya que el trabajo infantil en aquel momento pues no era un delito. La retribución de estos maestros corría a cargo de los padres de los alumnos y en función de la buena voluntad, por lo que ganaban bastante poco y normalmente tenían que dedicarse a buscarse otros trabajos para poder sobrevivir, como por ejemplo pues actuando como escribanos. De hecho, en Roma la enseñanza primaria era mucho más generalizada y democrática de lo que sería más tarde, aunque simplemente con una finalidad práctica, pues era necesario que la población supiera leer y entender bien lo que pregonaban los anuncios de las calles, los documentos que firmaban, las etiquetas de las ánforas e incluso lo que se inscribía en las lápidas funerarias. Así, hasta determinada edad, más o menos los 12 años, los niños y niñas aprendían por igual en estos lugares, momento en el que ambos, si no llevaban ya tiempo ayudando económicamente a sus familias, pues tendrían que empezar a hacerlo. De forma que pues en ese momento se abandonaban, digamos, estas clases que eran de enseñanza generalizada. A partir de ese momento, pues bueno, probablemente solo los niños y niñas pertenecientes a las clases altas podían continuar un poco su formación en función de las necesidades. De hecho, las niñas podían continuar a través de un tutor aprendiendo pues todo lo necesario para su educación, si el pater familias así lo decidía, y probablemente solo hasta el momento del matrimonio. De hecho, estos tutores normalmente se trataba que fueran de origen griego, porque bueno, pues tenían mucha fama como instructores, y además pues bueno, las familias patricias no solo hablaban latín sino griego con fluidez, y eso también pues era, digamos, de alguna manera un símbolo de estatus.
De hecho, pues bueno, a veces incluso se instauraron academias privadas para este fin, donde se estudiaban pues textos poéticos, se aprendía a tocar algún instrumento, nociones de astronomía, mitología, matemáticas, geografía, etc. Y terminada, digamos, esta enseñanza secundaria que podríamos entender para las clases adineradas, en torno a los 15 o 16 años, eran los jóvenes de estas familias los que pasaban a tener ahora un retor que les enseñaba también, pues a partir de ese momento, las reglas de la elocuencia para poder, pues bueno, ejercer carrera en la vida pública como se esperaba de ellos. La medicina en la antigua Roma hundió sus raíces obviamente en Grecia. Las escuelas de medicina fueron desarrollándose, pero aún encontramos una sociedad que mezclaba tratamientos médicos con el mundo religioso. ¿Con qué complicaciones podía tropezar un ciudadano en la antigua Roma si caía enfermo? El mejor consejo que podíamos dar en la antigüedad era no caigas enfermo. De hecho, en una sociedad que no conocía los antibióticos, un simple arañazo podía producir una infección y la muerte por septicemia. Y la apendicitis aguda, por ejemplo, pues era letal. De hecho, pues bueno, la tasa de mortalidad infantil era enormemente elevada y bueno, pues la vida media, digamos, que alcanzaba en aquella época más o menos los 30 años, por lo que los romanos que superaban esa edad tenían un sistema inmune a prueba de bombas y eran considerados poco menos que supervivientes. De hecho, los romanos eran prácticamente impotentes a la hora de curar una enfermedad, aunque tenían alguna idea de cómo evitar contraerla. Por ejemplo, sabían que los gérmenes eran pequeñísimas criaturas imposibles de ver que se desplazaban por el aire y entraban en el cuerpo por la boca o por la nariz, dando origen a graves enfermedades. Sin embargo, a veces era mucho más importante no empeorar al enfermo que intentar ayudarlo sin tener los conocimientos adecuados, porque bueno, pues conocemos casos bastante curiosos en los que bueno, pues para intentar enderezar la espalda de un jorobado le colocaron entre varias personas una enorme piedra que terminó por aplastarlo. Entonces, pues bueno, el resultado para el médico fue satisfactorio porque de hecho le habían enderezado, pero a costa de su propia vida. Entonces, pues bueno, el paciente en ese caso pues murió por aplastamiento. De todas formas, por ejemplo, Catón también creía que la mejor forma de criar a un niño robusto era bañarle en el orín de un hombre mantenido exclusivamente a base de col, por ejemplo, por lo que, bueno, pues muchos médicos también combinaban medicamentos o preparados, digamos, para sobrellevar determinadas enfermedades, junto con pues oraciones y amuletos, etcétera, o todo lo que fuera necesario para intentar aliviar al enfermo. De hecho, a pesar de todo, los romanos sí que es cierto que distinguían entre medicina y cirugía y contaban con médicos especializados como oculistas, urólogos, dentistas, ginecólogos y, por supuesto, las mujeres también ejercían la medicina. De hecho, no existían las escuelas de medicina como tales, sino que cada médico tomaba a cargo alumnos para irles instruyendo sobre la marcha, lo que no siempre garantizaba también pues una adecuada formación. En tiempos de Trajano, todas las ciudades debían contar con un médico público y habitaciones dedicadas a tratar a los pobres, como lo sucede, por ejemplo, actualmente con nuestros ambulatorios. Y de hecho, en este momento tan sensible hay que decir que los romanos conocían el concepto de contagio y practicaban la cuarentena, el aislamiento y la limpieza, lo que explica que las enfermedades contagiosas fueran unas auténticas dueñas de Europa tras el fin de la civilización romana y la pérdida de estos conocimientos. Y también en el ejército romano, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que existía un cuerpo médico e incluso hospitales militares en cada campamento, con médicos, cirujanos, enfermeros e incluso carros especiales utilizados como ambulancias pues para atender a los heridos lo mejor posible. Así que pues bueno, tenían unos conocimientos muy limitados, aunque intentaban organizarse lo mejor posible para atender a los enfermos, pero bueno, aún así pues esos conocimientos distaban mucho de lo que sabemos hoy en día y por tanto pues el mejor remedio era intentar nunca caer enfermos. Imaginemos que iniciamos un largo viaje y tenemos hambre. Roma desarrolló varios locales donde parar y poder reponernos, pero no todos servían lo mismo. También imagino que no todos los hogares tendrían una cocina. ¿Qué locales veríamos para poder tomar algo? La oferta en este sentido era tan extensa como puede serlo hoy en día, pero antes de nada era necesario pasar por el cambista si visitábamos Roma, ya que necesitábamos cambiar moneda para nuestras necesidades. El puesto de cambista consistía en un gran banco, de ahí viene la palabra banca,
donde comprobaba que las monedas no se hubieran falsificado y su peso fuera el correcto. Estos personajes también se encargaban de convertir en moneda los pagarés que a veces los viajeros compraban en su lugar de origen para no transitar por los caminos con dinero en efectivo y propiciar que fueran asaltados perdiéndolo todo. Una vez que contáramos con los fondos para nuestra manutención, las opciones eran muy diversas según las necesidades. Podríamos visitar una bodega, consistente en un largo mostrador con algunas ánforas apoyadas en un rincón y varias jarras, donde se servía vino y se comían cosas sencillas, de pie, cuando había bastante prisa. Eran bastante similares a nuestras antiguas bodegas que hemos conocido de pequeños. Existían también locales más grandes similares a los bares y restaurantes actuales, las popinas, donde era posible comer y beber sentados tanto en el interior como en el exterior, sirviéndose allí platos algo más elaborados. En algunos casos también incluso se vendía comida para llevar al estilo de los actuales takeaway, incluso especializados en determinados sectores de la población turista a los que se ofrecían productos muy relacionados con su añorada patria. De hecho, muchos de esos establecimientos tenían incluso servicio a domicilio como actualmente, y bueno, pues ante la necesidad de contar con ese sustento en tu propia ínsula, cuando a lo mejor pues no tenías ni siquiera una cocina o un pequeño horno para poder cocinarla, pues este tipo de servicios eran bastante habituales y muy concurridos por las personas, porque bueno, pues tampoco eran excesivamente caros. ¿Una urbe tan grande llegó a tener problemas de contaminación? ¿Llegaron a plantearse el reciclaje de algún modo? Pues imaginaos lo que podían generar 2 millones de personas hacinadas en una ciudad con los medios de la época. Incluso en el caso de los romanos, a pesar de sus avanzados sistemas de ingeniería y soluciones para las ciudades de la época. De hecho, se producían una enorme cantidad de residuos y contaminación, como ya hemos comentado, no solo a partir del humo de los hornos, sino de las chimeneas, las termas, incluso de los incendios habituales que había en la ciudad y que muchas veces se contabilizaban por cientos. Igualmente hay que recordar el problema de la subida del Tíber con respecto a la cloaca máxima, por no hablar de la contaminación acústica permanente. Pero sí existían algunos sistemas de reciclado, como ya hemos visto, aunque su finalidad no era la protección del medio ambiente, sino el ahorro de costes, como sucedía con la orina recogida por los tintoreros o el empleo de excrementos desalojados por las fosas sépticas como abono para el campo. Del mismo modo, pues el vidriero ambulante recogía el cristal roto de los objetos cotidianos romanos y los entregaba en los talleres donde se fundían y producían nuevas piezas, por lo que bueno, pues de alguna manera también se producía el reciclaje incluso en la antigua Roma. En toda sociedad, el ocio se convierte en algo necesario. ¿Existían locales para ello o el juego estaba prohibido? ¿Dónde podríamos divertirnos y cómo? Podéis imaginar que en la ciudad del placer las oportunidades de ocio eran tan extensas como pudiéramos permitirnos, desde las más básicas a las más retorcidas. Y sí, hablamos de retorcidas porque con el dinero suficiente, igual que ahora, cualquier opción que uno pudiera imaginar siempre encontraría a alguien deseoso de satisfacerla sin ningún problema. Para un romano rico, el ocio era disponer de su propio tiempo, a diferencia del negocio, que te obligaba a depender de otras personas y de sus agendas. Una de las formas más habituales de ocio para la alta sociedad era el teatro, y no porque la entrada fuera demasiado cara para el resto de la población, sino porque este tipo de representaciones se hacían en griego, de manera que solo quienes hubieran aprendido a entender este idioma desde su infancia como parte de su formación, pues podría entender lo que se estaba narrando en estas funciones. Allí los asientos estaban numerados y por una pequeña propina el acomodador nos proporcionaba un cojín para poder utilizarlo durante la representación, ya que los asientos eran de piedra. También había lo que podemos considerar como antecedentes de nuestros conciertos, ofrecidos en los teatros y conocidos como cántica, que consistían en obras de teatro cantadas donde el actor era el protagonista principal acompañado de bailarines, coros y la música de una orquesta que contaba con cítaras, trompetas, flautas, percusión, etc. Incluso se hicieron famosas las obras en las que el protagonista solo bailaba, de forma parecida a los modernos ballets. Si preferías algo más de adrenalina, tu sitio sin duda era el Circo Máximo, donde las carreras de carros se convertían en el principal pasatiempo, congregando a más de 250.000 de espectadores que asistían juntos a un mismo evento. Allí los 4 equipos participantes debían dar 7 vueltas al circuito hasta obtener un vencedor. Se diferenciaban por colores, blancos, verdes, azules y rojos, y sus seguidores se contaban por cientos de miles, como sucede con los actuales deportes. Los aurigas ganadores se convertían en auténticos ídolos de masas. No en vano, el más famoso de todos ellos fue un hispano de origen lusitano llamado Diocles, que se convirtió en el mejor auriga de todos los tiempos tras ganar más de 1500 carreras.
Más aún, si nuestros gustos se acercaban a lo sangriento, siempre podíamos acudir al anfiteatro, donde se sucedían espectáculos de luchas gladiatorias, enfrentamientos entre animales de todo tipo traídos de los rincones más lejanos del imperio e incluso más allá, o la muerte de delincuentes condenados a morir en la arena. Aunque los juegos no tenían un programa prefijado, por lo general todos comenzaban con un desfile de los participantes, y si uno de ellos lanzaba objetos a las gradas, era muy importante tratar de cogerlos, ya que eran en los equivalentes romanos a la actual lotería, contando con premios que iban desde una comilona hasta una mansión e incluso pasando por un elefante. Pasatiempos menos multitudinarios podían ser los paseos por los numerosos parques y jardines de la ciudad, los populares juegos de dados, acudir a las termas, disfrutar de las festividades religiosas que se celebraban a lo largo del año, incluso acudir a los lupanales de la ciudad. De hecho, igual que hoy, por entonces los usuarios de este tipo de servicios dejaban inscritas en las paredes del establecimiento su opinión sobre el servicio o experiencia que habían recibido. También jugaban a algo similar a la piedra, papel o tijera llamado micatio, que consistía en apostar para adivinar cuántos dedos había sacado en la suma de ambos participantes. Jugaban y apostaban a la cara o cruz, al pares o nones, tratando de adivinar cuántas piedrecitas guardaba nuestro oponente en el puño cerrado, o incluso los niños jugaban a juegos similares como las canicas, utilizaban para ello nueces, o lo hacían intentando derribar una pequeña pirámide de ellas situada a lo lejos, utilizando también peonzas, muñecas, incluso atando pequeños animales a carros para asimilar las propias carreras en el circo. Jugaban al escondite, la gallina ciega, los columpios, etc. De hecho, las muñecas que se fabricaban ya entonces eran articuladas y se han encontrado, de hecho, numerosas de ellas en las tumbas infantiles de la antigua Roma. Por lo tanto, podemos ver que muchos de los pasatiempos de aquella época pues eran muy similares a los que nosotros mismos hemos jugado de pequeños. Por último, darte de nuevo las gracias, Arturo, por hacernos un hueco y dar voz a la antigua Roma que tanto apasiona. Desearte lo mejor, aunque estamos convencidos que tu carrera es imparable. Espero que disfrutéis tanto como lo hemos hecho nosotros. Gracias y esperamos volver a tenerte por aquí. Gracias a vosotros por esta oportunidad y por compartir un poco más sobre la historia de Roma, que sabéis que para mí es un placer, y un fuerte abrazo a todos y a todos los que nos estén escuchando.